Atención porque esto puede cambiar por completo las opciones de ataque del Real Madrid. Nick Woltemade aparece en el radar blanco y hay un detalle que me parece especialmente interesante. Mide casi 2 metros, tiene solamente 24 años y podría devolverle a José Mourinho un arma que el Madrid perdió cuando se marchó Joselu. Pero cuidado, porque cuando digo el nuevo Joselu, no estoy diciendo que sean jugadores iguales. De hecho, precisamente ahí está lo interesante. Woltemade podría cumplir una función parecida dentro de la plantilla, pero ofreciendo recursos diferentes e incluso un margen de crecimiento muchísimo mayor. Y hay una característica de su juego que puede hacerlo especialmente atractivo para Mourinho. Llegaremos a ella porque creo que explica perfectamente por qué este fichaje tendría sentido. El Real Madrid tiene algunos de los atacantes más desequilibrantes del mundo, pero tener muchísimo talento arriba no significa tener todos los perfiles posibles. Y eso se nota especialmente cuando aparece uno de esos partidos incómodos. El rival se encierra. 10 jugadores detrás del balón. No hay espacios para correr. El Madrid mueve la pelota de un lado hacia otro, pero necesita algo diferente dentro del área. Ahí es donde aparece el recuerdo de Joselu. Joselu nunca llegó al Madrid para convertirse en la gran estrella del proyecto. Llegó para ofrecer una solución. Y terminó siendo muchísimo más importante de lo que muchos imaginaban. ¿Por qué? Porque era diferente. Cuando el Madrid necesitaba atacar el área, ahí estaba. Cuando necesitaba juego aéreo, ahí estaba. Cuando necesitaba fijar centrales y generar espacios para sus compañeros, también estaba. Y cuando llegaban esos partidos donde ya no importaba jugar bonito sino mandar balones al área y encontrar un gol como fuera, Joselu tenía sentido. Por eso creo que Woltemade merece atención. Estamos hablando de un delantero de aproximadamente 1,98 m. Solamente con verlo ya entiendes que puede ofrecer una presencia física que actualmente no abunda en el ataque madridista. Pero aquí viene la sorpresa. Woltemade no juega como esperarías de un delantero de casi 2 metros. Y eso cambia completamente el análisis. Tiene técnica. Puede recibir lejos del área. Puede asociarse. Tiene movilidad. Es capaz de participar en la construcción y no necesita quedarse permanentemente entre los centrales esperando un centro. Puede actuar como delantero centro, pero también retrasar su posición, combinar y permitir que otros atacantes aprovechen los espacios que genera. Y ahora imaginad esto dentro del Real Madrid. Mbappé atacando el espacio. Vinicius llegando desde fuera. Bellingham apareciendo desde segunda línea. Y Woltemade fijando centrales, descargando balones y generando movimientos alrededor suyo. Eso puede darle a Mourinho una variante táctica completamente diferente. Porque aquí está la clave. No estamos hablando necesariamente de fichar a Woltemade para quitarle el puesto a Mbappé. Ese sería un debate equivocado. Estamos hablando de aumentar las posibilidades del entrenador. Y un equipo que quiere ganar Liga, Copa y Champions necesita soluciones diferentes. Habrá partidos donde Mourinho quiera velocidad. Otros donde necesite movilidad. Pero habrá noches donde necesite poner un delantero enorme dentro del área y decirle al rival: ahora defiende esto. Y ahí aparece Woltemade. Pero existe otra posibilidad que me gusta todavía más. Jugar juntos. Porque si Woltemade puede abandonar el área, recibir y asociarse, Mourinho podría utilizar determinados momentos con dos referencias ofensivas. Una estructura donde Woltemade atraiga a los centrales y Mbappé aproveche el espacio. Eso es mucho más interesante que simplemente decir: es alto, entonces vamos a lanzar centros. Por eso la comparación con Joselu funciona por la función, pero no necesariamente por las características. Joselu llegó al Madrid con 33 años. Woltemade tiene 24. Joselu era una solución prácticamente inmediata para una necesidad concreta. Woltemade podría ser una solución para el presente, y si continúa creciendo, también para muchos años. Y aquí aparece precisamente el argumento que más me convence. Mourinho siempre ha valorado delanteros que entiendan que jugar arriba no significa simplemente esperar el balón. Hay que trabajar, presionar, mover centrales, ayudar al equipo, participar cuando no tienes la pelota. Y Woltemade puede ofrecer mucho más que centímetros. Ese detalle es fundamental. Porque si solamente quisiéramos un delantero alto, habría muchas alternativas en Europa. Lo interesante es encontrar un futbolista que además pueda jugar. Ahora bien, hasta aquí todo parece fantástico. 24 años. Casi 2 metros. Técnica. Movilidad. Versatilidad. Una posible nueva arma para Mourinho. Entonces, ¿dónde está el problema? El precio. Y este punto puede cambiar absolutamente toda la operación.
Porque Voltemade no está en un club obligado a vender. El Newcastle realizó una inversión enorme para ficharlo y tiene capacidad económica para resistir ofertas. Por tanto, Florentino no puede llegar a Inglaterra pensando que encontrará otro caso Joselu. Aquella fue una operación extraordinaria precisamente porque el riesgo económico era mínimo. Aquí estamos hablando de otra dimensión. Y por eso mi opinión tiene una condición muy clara. Me gusta Voltemade. Creo que encajaría. Creo que ofrecería algo que el Madrid actualmente no tiene. Pero no pagaría cualquier precio. Porque una cosa es fichar una alternativa diferente para aumentar los recursos de Mourinho y otra muy distinta es pagar precio de superestrella por un futbolista que inicialmente puede tener que compartir protagonismo. Ese equilibrio será fundamental. Y quiero saber vuestra opinión porque esta comparación seguramente va a generar debate. ¿Os gustaría tener nuevamente en el Real Madrid un delantero con esa función que tuvo Joselu? ¿Y creéis que Voltemade puede incluso ofrecer más recursos? Dejadle los comentarios, y si os gusta este tipo de análisis madridista, dejad vuestro like y suscribíos al canal porque aquí analizamos cada movimiento que puede cambiar el futuro del Real Madrid. Pero todavía falta la parte más delicada. Porque si Florentino realmente decide ir a por Voltemade, tendrá que responder una pregunta que puede decidirlo absolutamente todo. ¿Cuánto dinero tiene sentido pagar por un delantero que puede ser importantísimo sin necesariamente ser titular? Y además hay otra cuestión. ¿Qué podría ofrecerle el Real Madrid para convencer a un jugador de 24 años de abandonar la Premier League sabiendo que en el Bernabéu tendrá una competencia brutal? Porque si Voltemade acepta ese desafío, entonces sí podemos estar ante algo mucho más interesante que simplemente encontrar al nuevo Joselu. Podemos estar ante una versión más joven, más versátil y construida específicamente para darle a Mourinho una alternativa que hoy no tiene. Y ahí es donde esta operación empieza a ponerse realmente interesante. Y aquí es donde Florentino Pérez tiene que ser especialmente inteligente. Porque me gusta muchísimo la idea de Voltemade en este Real Madrid, pero precisamente por el papel que tendría dentro de la plantilla, la operación necesita tener sentido económico. El Newcastle no tiene necesidad de vender. Apostó muchísimo dinero por el alemán y sabe perfectamente que tiene un delantero de solamente 24 años con unas características difíciles de encontrar. Por eso no podemos imaginar una operación parecida a la de Joselu. Joselu fue una oportunidad extraordinaria por rendimiento, coste y contexto. Voltemade sería una inversión completamente diferente. Pero también podría ofrecer muchísimo más recorrido. Y esa es la pregunta que debe hacerse el Madrid. ¿Cuánto vale incorporar durante muchos años un perfil que actualmente prácticamente no existe en la plantilla? Porque cuando miramos solamente el 11 titular podemos pensar que no hace falta. Mbappé está ahí. Vinicius está ahí. Hay muchísimo talento ofensivo. Pero las temporadas no se ganan solamente con 11 futbolistas. Se ganan también en esos partidos de febrero, marzo y abril donde aparece un rival encerrado dentro de su área y necesitas cambiar completamente la manera de atacar. Minuto 70. El Madrid domina. Tiene el balón. Pero no encuentra espacios. Mourinho mira al banquillo y aparece un delantero de casi 2 metros capaz de entrar, fijar a dos centrales, recibir de espaldas y transformar completamente el partido. Eso tiene muchísimo valor. Y atención porque no significa necesariamente sacar a Mbappé. Ahí puede estar precisamente una de las grandes posibilidades. Voltemade y Mbappé juntos. El alemán fijando defensores, descargando balones y ocupando centrales mientras Mbappé encuentra metros para atacar. De repente, el rival tiene otro problema. Ya no solamente necesita controlar la velocidad. También necesita defender presencia física dentro del área. Eso es exactamente lo que significa tener alternativas. Y Mourinho siempre ha entendido perfectamente la importancia de poder cambiar un partido desde el banquillo. Por eso yo sí estudiaría seriamente esta operación. Pero establecería un límite. Si Newcastle exige una auténtica locura, me retiro. El Madrid no necesita demostrar nada pagando una cifra desproporcionada. Pero si aparece una posibilidad razonable de negociación, entonces Florentino debería estar atento. Porque hay otro argumento que puede convencer al propio Voltemade. El Real Madrid no puede garantizarle ser titular. Pero puede ofrecerle algo que muy pocos clubes pueden poner encima de la mesa: competir por absolutamente todo. Bernabéu, Champions, Liga, partidos gigantes. Y la posibilidad de convertirse en ese futbolista que entra cuando todo parece bloqueado y cambia completamente la historia. Joselu sabe perfectamente lo que significa eso. Llegó sin ser considerado una estrella y terminó dejando algunos de los momentos más importantes de aquella temporada. Por eso me gusta esta comparación. ¿Puede Voltemade ser el nuevo Joselu? Sí.
Pero quizá la pregunta correcta sea otra. ¿Puede ser algo todavía más completo? Porque tiene 24 años, técnica, movilidad, presencia física y margen para seguir evolucionando. Joselu nos enseñó algo que el Madrid nunca debería olvidar. No todos los grandes fichajes tienen que llegar para ser titulares. Algunos llegan para darte aquello que nadie más puede darte. Y Voltemade podría ser exactamente eso. Una herramienta diferente. Una solución para Mourinho. Un delantero capaz de cambiar el contexto de un partido. Si el precio acompaña, yo lo intentaría. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Ficharíais a Voltemade? ¿Creéis que puede convertirse en ese nuevo Joselu que necesita el Madrid o pensáis que sería demasiado dinero para un futbolista que inicialmente tendría que competir por sus minutos? Dejad vuestra opinión en los comentarios y decidme también desde qué ciudad estáis viendo el vídeo. Y ahora haced clic en la noticia que aparece en pantalla, porque el próximo movimiento de Florentino puede cambiar todavía más el ataque del Real Madrid.